En esta ocasión me toca hablar sobre una enfermedad que prácticamente se ha hecho en el ámbito cardiovascular, literalmente se ha hecho de menos. Muchos de los cardiólogos a nivel internacional, principalmente en Sudamérica, la consideran como una enfermedad que se ha convertido como la cenicienta de la cardiología, porque pese a tener una alta importancia en enfermedades cardiovasculares, se ha hecho de menos. Y pues bueno, vamos a hacer una breve revisión de cuál es el panorama actual de la enfermedad de Chagas, prácticamente a nivel mundial. Enfermedad de Chagas, también conocida como mal de Chagas, tripanosomiasis americana o tripanosomiasis brasileña, pues es una enfermedad parasitaria tropical causada por un protozoario flagelado, como ustedes ya conocen, que es el Trypanosoma cruzi. Recordemos un poco en la historia. Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, nacido en 1879, es uno de los pioneros, un investigador epidemiológico brasileño, quien hace aportes importantes a la medicina. Desde 1903 él se destacó en sus estudios sobre malaria en Brasil principalmente y Argentina, y fue invitado a trabajar en Río de Janeiro para estudiar la peste bubónica. En ese momento era un problema importante en Brasil, y él fue el que, estudiando pues el área rural de Brasil, fue el primero que descubre, o primero que principalmente describe un caso de tripanosomiasis aguda en personas. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho. Sin embargo, empecemos a ver una reseña ahí desde 1909, una etapa fundamental que incluye las publicaciones de Carlos Chagas, el reconocimiento internacional por sus hallazgos, se reconoce el agente etiológico y la enfermedad, pues en ese momento era lo mejor sobre lo que teníamos acerca de Chagas. Para 1919 al 29 hay un descrédito sobre las investigaciones de Chagas. La comunidad científica en ese entonces desaprueba la investigación de Carlos Chagas, haciéndolo marginar principalmente los estudios de él, haciéndolo comparar que el hipotiroidismo endémico era la causa de los hallazgos que él describía, y prácticamente se pierde toda la información y todo lo que se había hecho Chagas en ese entonces. De 1929 al 39, la enfermedad vuelve a ser retomada por el doctor Salvador Maza, quien amplía los estudios que había hecho inicialmente el doctor Chagas. Para 1940, 1950, reconocimiento de la etapa aguda y de los mecanismos de infección por tripanosomiasis americana, y hay un énfasis principal en el manejo epidemiológico para combatir el vector. Hasta ahí todo va muy bien. Para 1960, en la década de los 50 a los 60, la evaluación epidemiológica era importante, se hacen estudios ya más formales sobre la enfermedad de Chagas. Tratan de distinguir a los pacientes infectados, se pueden distinguir con alteraciones eléctricas por electrocardiografía. Sin embargo, todo iba bien para ese entonces. Hasta para 1980 hay institutos especializados principalmente en Sudamérica, campañas de prevención, pero para el 90 hay otra vez otro descrédito en el tratamiento, debido a que las investigaciones se empiezan a quedar otra vez cortas. La fase crónica de enfermedad de Chagas no teníamos cómo combatirla, y desde ese entonces, de 1990 al 2009, hay una marcada reducción del número de investigaciones clínicas y farmacológicas para la enfermedad de Chagas. Prácticamente la investigación es una investigación básica para Chagas, y ya no se buscan nuevos medicamentos. Prácticamente el 70%, eso en revisión española, el 70% de los estudios sobre Chagas fueron hechos de manera básicos, no experimentales, y el 80% de estos son publicados en países donde las revistas no son en áreas endémicas: España, Canadá, Estados Unidos. Entonces esto crea realmente un cierto problema importante de salud pública para países endémicos como nosotros, inclusive también Sudamérica, toda Centroamérica, que están sufriendo el problema de Chagas. La enfermedad, pues por supuesto, aún sigue vigente, e incluso hay una tendencia a la globalización. ¿Por qué? Porque obviamente la migración de los pacientes o de las personas en áreas endémicas hacia países
que no tenían estas enfermedades hasta que este problema se vuelva un problema mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, la población de América Latina que vive en áreas endémicas casi son 90 millones de personas, de las cuales hasta 18 millones están infectadas y de las cuales 50,000 personas mueren anualmente por esto. No es una cifra nada despreciable y es realmente un problema cardiovascular importante. La enfermedad aparece mayoritariamente en las regiones rurales más pobres, como ustedes ya saben, y es la tercera enfermedad parasitaria más importante del mundo, después de paludismo y leishmaniasis. Lo que les explicaba, el cambio del perfil epidemiológico. La introducción del parásito en comunidades periurbanas. Cada vez es más frecuente encontrar personas que ya viven en los perímetros de la ciudad capital, que son positivos para enfermedad de Chagas y que no han tenido contacto o que no han tenido una de residencia. Su residencia no ha sido precisamente en Oriente, donde estamos acostumbrados a ver esto, pues gente que vive en las periferias de la ciudad. El número creciente en casos en zonas no endémicas, por supuesto por el movimiento migratorio de las poblaciones, la resistencia a insecticidas en algunas especies de triatóminos. Esto es un problema muy grande, principalmente estudiado en el sur de México, y pues estamos muy cerca para tener que estos vectores, los triatóminos, se dirijan hacia Guatemala. Pues realmente no tenemos ningún plan para combatir esto. Vean acá cómo afecta el continente americano desde parte de México hasta Sudamérica, diferentes tipos de triatóminos, chinches como se le llama aquí en Guatemala. Este triatoma cruzi, que inicialmente era una enfermedad zoonótica, se vuelve una antropozoonosis generalizada, donde ya el humano, pues por supuesto, entra en el juego del ciclo vital de este parásito. La diseminación de los múltiples hábitats selváticos se debe a la constante deforestación, y pues los triatóminos infectados, por supuesto, buscan lugares nuevos donde residir, y pues prácticamente problema importante de salud pública, el manejo de los vectores, o por lo menos el combatir con los vectores a nivel nacional. Según el informe a nivel nacional, vean acá, como áreas de alto riesgo, que ustedes ya saben, áreas de Oriente principalmente, pero como hay otras regiones de Guatemala que están ya bien estudiadas, y se calcula que casi 250,000 personas en Guatemala están infectadas. Esto es una cifra muy importante, y además de estas, 2 millones de personas están en riesgo de infectarse en Guatemala, debido a que la distribución de los triatóminos en este sector pues es muy grande. Entre los hallazgos que ustedes ven, como en áreas de alto riesgo, prácticamente pueden ver en la región de Oriente de Guatemala, y anteriormente se consideraba que estaba relacionada directamente solo con la pobreza y en regiones rurales y en la periferia de la ciudad. Sin embargo, pues de los 70 a los 80, por esta migración de personas hacia la ciudad capital, cada vez es más común ver pacientes con Chagas. Principalmente vemos gente con Chagas, recuérdense, gente con asintomática, que llegan a hacer a donar sangre, y ahí es donde se descubre que tienen el problema de Chagas en sangre. Vean este flujo migratorio de América Latina hacia regiones no pobladas, y vean lo importante cómo Estados Unidos tiene que empezar a hacer estudios, España y Europa principalmente, porque esta gente que está infectada con mujeres en edad joven, mujeres en edad fértil, quedan embarazadas, van a España embarazadas y tienen tienen Trypanosoma cruzi en sangre positivo. ¿Qué hacen si no se puede dar tratamiento en embarazadas? Es bien complejo el asunto de la vía de transmisión. Como ustedes saben, puede existir la vía materna, y esto pues complica mucho también la salud pública de estos países. Vean todos los vectores que ya están bien establecidos, o por lo menos bien estudiados en México. Estamos muy cerca de ellos, que estos vectores se dirijan hacia nuestro país, y pues prácticamente un problema de salud pública relacionado con la pobreza y con condiciones socioculturales alteradas. Vean aquí estos casas a nivel de Guatemala, con las estructuras que estamos comúnmente vemos en gente de escasos recursos, como las chinches
prácticamente son parte de la residencia de estas personas pobres. Y el ciclo de la vida, pues prácticamente de los parásitos estos, del tripanosoma, es la chinche pica o prácticamente se contamina con un animal doméstico o selvático, o inclusive el hombre que está infectado, y el ciclo de la vida lo hace directamente en el aparato digestivo, y cuando ya infectada la chinche busca otros receptores, lo que hace es que el paciente, al rascarse, se introduce el parásito dentro de la vía hemática. Vías de transmisión: vectorial, transfusional, transplacentario, trasplante de órganos, accidentes de laboratorios, inclusive esta que me llama mucho la atención, que posiblemente muchos no lo sabían: la ingestión de alimentos contaminados con restos de tripanosomas pueden generar tripanosomiasis. Fase aguda: esta es la que todos buscamos en los libros y que es la que nos enseñan más, que es la fase principalmente donde se ve el signo de masa romaña, que es el que lo describió desde hace muchos años. Vean acá, 70% de los pacientes infectados pasan sin percibir ninguna molestia, es más frecuente en niños, y la incubación hasta 14 días. Vean este cuadro de edema periorbitario, pues prácticamente dura de 6 a 8 semanas. En ese momento hay una alta parasitemia, y este paciente debe ser tratado con antiparasitarios para tratar de disminuir la posibilidad de la cronicidad. Durante los primeros 15 días es donde aparece el signo de masa romaña, que es donde hay alta parasitemia y la inoculación de los parásitos dentro de los tejidos humanos. Y en esa etapa aguda, que si logra pasar desapercibida, pasamos a una etapa indeterminada, que es la más complicada de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente tiene serología positiva, pero el examen cardiovascular normal, electrocardiograma normal y rayos X de tórax normal. ¿Cuántos de sus pacientes llegan a buscarlo ustedes porque se sienten sanos? Es muy difícil. Entonces, buscar serología positiva, pues lo encontramos en pacientes que van a hacer transfusión de sangre, o personas que tengamos sospecha de que viven en regiones endémicas y que hay muchos casos de Chagas en ese lugar, pues tendríamos la obligación de pedirles serología para buscar Chagas. En esa etapa indeterminada, antes se decía el portador sano, pero realmente no, ¿qué sano va a ser eso? Va a tener realmente hay presencia de miocarditis focales en las células cardíacas, infiltrados inflamatorios, lesiones de las fibras cardíacas, y hay una paulatina fibrosis reparadora al daño que está produciendo el tripanosoma. Este periodo silente pues complica mucho el desarrollo de nuevos estudios, y vean acá, pues prácticamente podríamos identificarlo con un examen de ELISA, con un examen de PCR para buscar tripanosoma. En el electrocardiograma muchas veces va a salir normal, en algunos pacientes encontramos cambios, principalmente bloqueos de conducción de rama derecha, en etapas, por supuesto, en esa etapa silente. Una radiografía de tórax generalmente no encontramos ningún dato llamativo, y el ecocardiograma, que en muchos de los casos puede ser normal en esa etapa. La etapa crónica, que es la que estamos ya acostumbrados a ver la mayoría de cardiólogos o internistas, es cuando el paciente ya se encuentra con una dilatación importante de la cavidad ventricular izquierda. Esto es un ecocardiograma. Esto que ven acá es el septum interventricular, y esta es la pared inferior, válvula mitral, válvula aórtica, y este aumento del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo es un factor de mal pronóstico para muerte en los próximos años del paciente. Este compromiso cardíaco por la inflamación crónica y constante del parásito, por la miocarditis focal, produce una pérdida progresiva del músculo cardíaco, dilatación y arritmias que generalmente conducen a la muerte. Chagas con cardiopatía, principalmente en Sudamérica, en Argentina, los dividen en tipo A y en tipo B. Los pacientes con Chagas que tienen cardiopatía los dividen en tipo A, los que tienen ya trastornos del ritmo cardíaco pero sin cardiomegalia, y los del tipo B que ya tienen un ecocardiograma como el anterior con disfunción ventricular izquierda importante. Esa etapa indeterminada para el periodo crónico de las lesiones. De esa etapa silente
realmente faltan predictores, no hay diagnóstico precoz para que podamos determinar quiénes van a progresar, porque con todo esto tenemos el problema que no todos van a desarrollar cardiopatía o enfermedad chagásica. Por alguna razón inmunológica que aún no se ha estudiado, es un grupo de pacientes sí desarrolla enfermedad cardíaca y otros no. No hay un seguimiento apropiado porque por supuesto muchos de los pacientes por esa etapa silente no lo permiten hacer y observamos pues prácticamente los cambios o los estamos buscando, pues muy poco probable, tal vez no estamos estudiando bien a los pacientes. Tal vez solo para que vean esto, que esta es la parte que me corresponde, la perspectiva actual sobre la patología en las etapas crónicas de Chagas, pues prácticamente mecanismos patogénicos de cardiopatía chagásica crónica, degeneración del sistema nervioso autónomo, alteraciones de la microvasculatura cardíaca, daño directo del parásito en la miofibría, ojo con ese último, con ese que estoy hablando, y lesión miocárdica mediado por el sistema inmune. En respecto a las perspectivas actuales en la patogenia, pues prácticamente tenemos que esta miocardiopatía es una miocardiopatía inflamatoria dilatada, miocardiopatía dilatada de característica inflamatoria. Se produce una notable despoblación neuronal en el sistema nervioso autónomo cardíaco, y en las fases iniciales de la enfermedad se ha demostrado también una degeneración o denervación simpática, principalmente no sinusal. Hay un daño directo del parásito por degeneración de la fibra miocárdica, y principalmente se han encontrado alteraciones de la microcirculación que pueden desencadenar no solo arritmias, sino también alteración de la microcirculación favorece la dilatación, la fibrosis y la presencia de aneurismas ventriculares. Aneurismas es una dilatación de la pared del músculo cardíaco que favorece arritmias y entre más grandes sean, pues inclusive puede favorecer a la falla cardíaca. La presencia de daño miocárdico, principalmente apical, que es lo que les decía, el aneurisma, o la presencia de disfunción ventricular izquierda, acompaña a una tasa de mortalidad del 60% en los próximos 4 años. La enfermedad de Chagas crónica desarrolla cardiopatía en el 30% de los afectados. Como les decía, no sabemos exactamente por qué unos pacientes sí desarrollan cardiopatía chagásica en el transcurso de su vida y otros no. Muy posiblemente lo relacionan con el sistema inmunológico que sí lo logre desarrollar y otros no. Y la evolución lenta de esa miocardiopatía crónica complica el seguimiento de estos pacientes. Vean acá lo que les explicaba sobre los aneurismas. Esto es lo que se refiere a un aneurisma, una pérdida del grosor de la pared y una dilatación prácticamente del ápice. Esto es casi diagnóstico patognomónico. Cuando hacemos un ecocardiograma, encontrar un aneurisma apical, pues tenemos que sospechar ampliamente sobre la enfermedad de Chagas. Como produce alteraciones vasorregulatorias, lo que estamos viendo de vasoconstrictoras y vasodilatadoras alteradas en los pacientes con Chagas, se produce lesiones isquémicas, fibrosis, y probablemente participe en los síntomas que algunos pacientes refieren de angina por esta isquemia crónica, por las alteraciones de la microcirculación, y esta isquemia crónica favorece la presencia de aneurismas. Teorías en la patogenia de la miocardiopatía chagásica, pues prácticamente el consenso es de que el parásito desarrolla una respuesta inflamatoria importante, crónica, en el tejido miocárdico que favorece a fibrosis. Ya en estudios de inmunohistoquímica y PCR han mostrado una clara correlación topográfica entre antígenos de Trypanosoma cruzi y el ADN del parásito con alteraciones inflamatorias en las lesiones cardíacas, y prácticamente la reducción de la carga del parásito mediante un tratamiento podría de cierta manera disminuir o potencialmente disminuir la progresión de la enfermedad cardíaca en estos pacientes. Podría, porque realmente no tenemos estudios que lo puedan comprobar. Tratamientos inmunosupresores o pacientes con estados inmunosupresos importantes hacen florecer más aún la enfermedad chagásica. Por eso la teoría sobre la inmunidad en por qué algunos pacientes desarrollan cardiopatía chagásica y otros no. Muchas clasificaciones, consensos brasileños, consensos sudamericanos, porque es donde más sufren de enfermedad chagásica. Predictores en insuficiencia cardíaca, ya el doctor
Montenegro había mencionado algunos seguramente, clase funcional baja, cardiomegalia, disfunción sistólica por la ecocardiografía, pacientes ya con taquicardia ventricular en un holter de 24 horas, bajo voltaje en el complejo QRS, el electrocardiograma de 12 derivaciones, sexo masculino, y todo esto van aumentando la mortalidad de este grupo de pacientes. ¿Qué tratamiento tenemos? Ya para concluir, Benidazol, que es un medicamento que se utilizó mucho, bueno, se utiliza mucho principalmente en Brasil, sin embargo la empresa que lo produce se ha limitado a la producción local, o sea que no tenemos acceso a ese medicamento. Brasil tiene toda la producción de Benidazol. Nifurtimox, que es el que tal vez más tenemos en contacto aquí en Guatemala. Nifurtimox es un medicamento que prácticamente se dejó de producir, y hasta el año 2002 la empresa que aparece acá vuelve a producir este medicamento para complementar las demandas que hay en África por Trypanosomiasis gambiensis y no por el Chagas como tal. Desafortunadamente ninguno de los fármacos está disponible en presentaciones pediátricas. Se ha reportado incidencia de linfomas en animales de experimentación por este uso de estos medicamentos. Allopurinol y traconazol, que son otros medicamentos que se han intentado utilizar, no han tenido efectos. Ya empiezan a haber algunos estudios, sin embargo parecen ser prometedores, pero no tenemos nada todavía. Y esta hipótesis de la autoinmunidad en Chagas pues prácticamente hace que muchos de los países no den medicamentos para tratamiento crónico de la enfermedad. Dosis de Benidazol pues prácticamente solo en Brasil hay, y Nifurtimox, para que sepan, de 60 a 90 días. Pacientes que tengan ustedes con enfermedad de Chagas pueden referirlos a la clínica de infectología del San Juan de Dios. La doctora Hilda Palacios es la que está encargada de estos pacientes y se le está dando tratamiento con Nifurtimox para tratamiento de Chagas positivos. Quizás debamos recurrir, ya para terminar, a esta frase: Chagas es una enfermedad de los pobres. Debemos preguntarnos también para quiénes se investiga, se evalúan los objetivos de los programas anti-Chagas. ¿Qué importancia dan las sociedades científicas para la enfermedad de Chagas? Pues son insuficientes los recursos para investigación o son insuficientes las condiciones socioeconómicas de las personas que lo padecen. Los enfermos con Chagas tienen escasos medios y además no reclaman por falta de educación, y ese peso social genera realmente grandes problemas. Para concluir, la enfermedad de Chagas es probablemente un problema importante en América Latina, sin dudar a dudas, poco estudiado. En estos últimos años hay nuevos por lo menos a nivel sudamericano, hay nuevas tendencias a tratar de retomar este caso. Siendo una zoonosis, es imposible erradicar la enfermedad, y en países como el nuestro nos queda diseñar campañas para combatir los vectores. Gente de Guatemala ya está estudiando mucho los vectores, estamos contentos que tengan estudios ya para esto. Por supuesto, mejorar las condiciones socioeconómicas es parte importante, y a nivel nacional, grupo de pacientes en fase indeterminada, muchas veces los tenemos ignorados. ¿Cuándo fue la última vez que pidieron un test para Chagas en un paciente aparentemente sano, residente de una ciudad endémica de nuestro país? Esta es la última pregunta que les hago, y pues esto es lo que les tenía para ustedes de Chagas. Muchas gracias.